Amigos de Contrapunto, hoy nos encontramos con Julio Romero. Él es abogado especialista en derechos humanos y también es fundador, coordinador de la Fundación Habla. Vamos a estar conversando acerca de la hipersexualización infantil. Esto en el marco de la película, la conflictiva película de Netflix titulada Guapis. Vamos a acotar primero, antes de comenzar, Julio, comentando que esta película pues ganó alrededor de 60 premios en cines internacionales, a pesar de que ha sido un poco conflictiva, ¿no? Y en su guión original, que justamente la persona que la escribió también relata la historia de su vivencia, cómo ella fue, digamos, transcurrió su vida como refugiada. Sin embargo, pues ha sido muy conflictiva esta película. Ya vamos a ver por qué. Te damos la bienvenida, Julio. Vamos a conversar un poco. En esta película se ve muchas cosas, pero en especial quiero comenzar por el acoso escolar, por la sexualización de las niñas. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, a ti y a todo el equipo de Contrapunto, que el día de hoy me permite exponer unas breves ideas en torno a la hipersexualización infantil y otros temas. Efectivamente es una película muy conflictiva, ya que desarrolla una serie de elementos. Algunos tienen que ver con acoso escolar, otros tienen que ver con presión social, y el elemento fundamental que ha generado el mayor problema es el de la hipersexualización de las niñas y niñas. También se aborda el tema de género, el tema de los hogares descompuestos o situaciones que hacen alterar las relaciones sociales entre niños, niñas y padres y madres. Ok. ¿Qué nos puedes decir respecto, por ejemplo, si estos niños o esta película pudiesen verla a los niños? ¿Es aconsejable que lo vean los niños? Bueno, en relación a esta película, cuando tú ves el inicio de Netflix, te dice que es para mayores de edad y te establece unas reglas, ¿no? Sin embargo, pudiera ser abordada desde un punto de vista pedagógico y desde un punto de vista instruccional. Tiene esa ventaja en ese sentido, ¿no? Pudiera ser usado en cineforos, pudiera ser usado en actividades que impliquen a estudiantes de diversificado, pudiera ser de educación universitaria, y de esta manera se pudiera hacer un estudio profundo de la película, porque esa película presenta lo que tiene que ver las causas y las consecuencias de la hipersexualización y los otros problemas que tú acabas de describir. ¿Cuáles serían esas causas y esas consecuencias? ¿Y quién es el responsable de la hipersexualización de las niñas? Sí, el tema de la hipersexualización es un elemento que ha estado en boga, según algunos sociólogos y la Asociación de Psicólogos de América, indican que la sociedad del siglo XXI ha hecho un esfuerzo por hipersexualizar, en este caso a las mujeres, a los hombres, ¿no? El tema de la niñez ha sido una consecuencia de esa hipersexualización, porque cuando hablamos de hipersexualización, ¿de qué hablamos? Es resaltar los atributos sexuales por encima de otros atributos. Ahora bien, las consecuencias, o mejor dicho, las causas de esta hipersexualización tienen distinta índole. Según algunos sociólogos y psicólogos, tiene un origen en los medios de comunicación, ya que han incentivado a través de diversos programas, por ejemplo, concursos de belleza mini o programas de cualquier índole en el cual se muestran a los niños en condiciones hipersexualizadas. También se presentan a los padres, madres y representantes como posibles causas, al incentivar a los niños y niñas en diversas actividades. Por ejemplo, cuando vamos a una fiesta familiar y los adultos incentivan a los niños a bailar al son de la música del reggaetón, también tiene un componente de causa. Y el otro aspecto tiene que ver con la presión social. A veces los grupos sociales en los cuales se desarrollan los niños y niñas presionan de tal manera a los grupos, que eso lo pudimos ver en la película, para que asuman posturas que en muchos casos ni siquiera entienden. Y eso es lo más grave, que no entienden el desarrollo sexual que están ejerciendo a una etapa muy temprana. Entonces se genera un choque muy brusco entre lo sexual y las etapas de los niños. Justamente se puede observar en la película que hay, digamos, para esa aceptación social, esta niña hace lo que hacen las demás, incluso
mejor que las demás, y todo lo que aprende lo aprende por las redes sociales, porque vemos en la película que ella en su cultura, porque es musulmana, no ve a nadie bailando así, no ve a su mamá, que es su ejemplo, practicando ningún tipo de baile, en este caso que es la película. Entonces todo eso lo aprende por las redes sociales. Pudiésemos entonces nosotros, como representantes de algún niño o alguna niña o adolescente, ponerle un freno a esto. Ese punto que planteas es muy interesante porque tiene que ver con el acceso de los niños y niñas a las redes sociales, incluso a un móvil. Mucho se dice de que los niños no deben tener móviles. Una cosa es tenerlo como propio y otro es que él pueda hacer uso del mismo. Son dos categorías distintas. Es decir, un niño o una niña puede tener la posibilidad de acceder a un teléfono, a una tabla, a una computadora para conseguir información de manera muy tutoreada por el adulto, ¿no? Lo que se critica es que se le dé esa ventana y ese acceso a la información sin ningún tipo de correctivo, de manera libre, de manera autónoma, y eso genera los problemas que tú describes, es decir, un acceso ilimitado a una plataforma que en el siglo XXI te permite acceder a lo que tú desees sin ningún tipo de filtro, se va a convertir en una consecuencia. Si nosotros como adultos incluso a veces nos sentimos retados ante este tipo de situaciones, ya que cuánta información no nos llega a nosotros sin verificar, cuánta información no manejamos nosotros de manera amplia y extensa sin ningún tipo de control. Imagínate esa presión sobre un niño y niña. Por eso es que muchos sociólogos consideran que es a partir de los 14 años que tú pudieras entregarle a una niña o un niño, en este caso sería un adolescente, el acceso propio de un teléfono en este caso. Sin embargo, vemos que los regalos de diciembre son teléfonos celulares o tablets. Correcto. Hay otro elemento importante allí también, que vemos cuando Amy, que es la protagonista, una niña de 11 años apenas, se desviste delante de su tío para que no le quite el teléfono. Y considero esto un elemento muy importante porque la mayoría de los casos de violencia hacia los niños, hacia las niñas en este caso, viene de parte de los familiares. ¿Qué nos comentas al respecto? Sí, efectivamente el abuso sexual infantil, según las estadísticas, el 90% de los agresores forman parte del primer círculo cercano de la víctima, sean familiares, amigos, esas personas que están en el círculo cercano. De allí el peligro de ese problema. Ahora bien, lo que tú planteas, esa escena específica, es producto del estatus que le da ese teléfono dentro del grupo social. Y ese es otro aspecto a resaltar. Es decir, el teléfono se convierte en un bien de uso y disfrute que le otorga un estatus dentro del grupo social y de esa manera se vuelve parte de ella misma. Es decir, adquiere un nivel de suma importancia que ella está dispuesta a entregar su sexualidad a cambio de obtener el teléfono que le quitaron. Ya que si te fijas, las otras niñas podían usarlo tal vez de manera más informal, pero ella, ese era suyo, ¿no? Entonces eso puede convertirse evidentemente en un factor que genere abusos sexuales. Ahí entra el tema de la hipersexualización como consecuencia de eso, que evidentemente las niñas y los niños pueden ser víctimas de abuso sexual porque entonces dejan de ser vistos como niños, como infantes, y se les otorga un estatus superior de carácter más sexual y de uso, porque en este tema de la hipersexualización hay mucho de uso, es decir, el ser humano, sea la mujer o el hombre, deja de ser un ser humano y se convierte en un objeto de deseo para el que lo ve, y de esa manera obtener alguna gratificación sexual. Pudiésemos decir, por ejemplo, lo que estábamos conversando hace rato, que la niña, en este caso, porque es muy común, que se ponga los tacones de la mamá o que se coloque el labial de la madre. Esto lo podemos ver como que ella está tomando el ejemplo de su madre. ¿Está bien o está mal? Sí, eso es muy importante porque aquí entran los padres como sujetos socializadores, ¿no? Es decir, la niña puede emular a su madre, puede emular a esa figura que de alguna manera ejerce autoridad dentro del hogar. Eso es posible y eso pasa, ¿no? Que tú quieras emularlo de una manera con el tema de los cosméticos, el tema del vestido, etc. Ahora bien,
Esto es una pregunta como muy común, porque los padres dicen, bueno, pero yo la maquillo, yo... Hay una línea como muy tenue, ¿no? Entre la coquetería, por llamarlo de alguna manera, la posibilidad de que una niña se pinte las uñas, se use lápiz labial, y otra, hacerlo de manera que pierda esa inocencia y la convertamos en un objeto hipersexualizado. Es decir, cuando tú maquillas a una niña de una forma y la vistes de una forma que ya no deja de ser una niña y se convierte en una mujer hipersexualizada, obviamente allí se está transfigurando esa línea muy delgada. Entonces, ante esa situación, es un poco la alerta de los padres en ese sentido. ¿Por qué? Porque el maquillaje en sí, por ejemplo, yo en este tiempo de pandemia hay muchos niños, muchas niñas que en sus hogares están de fiestas y se maquillan y están, pero no pueden ir hacia el colegio, ¿no? Claro. En condiciones normales. El colegio le coloca un freno. ¿Por qué? Para evitar ese tipo de situaciones. Entonces, el maquillaje como una acción de coquetería para que la niña se divierta, sin olvidar que es una niña, puede ser visto de una manera sana. El problema es cuando tú usas ese maquillaje para convertirla en algo que no es, en una mujer con elementos sexualizados. Y ahí entra mucho el tema de la vestimenta, la música que escuchas, entre otros factores. Hay otro aspecto también importante, que es que la niña busca como un escape a través de las redes sociales y de sus amigas y del baile, de este baile muy, muy sensual, digamos, para su edad, porque está viviendo una situación en su hogar. Su padre no está, hay ausencia de esa figura paterna, esa figura masculina, no está sola con su madre, tiene una cultura musulmana y ella busca como que escapar a eso que la está agobiando, porque su padre se va a casar con otra mujer. Sabemos que es parte de esa cultura, pero ella aún no lo asume y busca como que escapar a través de las redes sociales de su situación en el hogar. Es muy común esto a los niños. Sí, ese es un factor determinante dentro de la película y dentro de este tipo de situaciones. El tema de la fragmentación de los hogares, el problema de los hogares poco cohesionados y problemas de relación entre padres y niños y niñas, incluso adolescentes. Uno de los factores en torno al abuso sexual infantil es precisamente eso, hogares rotos, ya que el abusador aprovecha esa ruptura entre representantes y niños para ejercer su autoridad de tipo sexual y abusar de ellos. En el caso que tú planteas, efectivamente es un problema, ya que la niña trata de escapar de un hogar poco funcional a los efectos de su realidad y por eso se escapa en el baile, en las redes sociales y en la hipersexualización. Es muy común este tipo de situaciones, ¿por qué? Porque los niños, al no tener esa figura que los oriente, de esa manera exploran un tipo de sexualidad no acorde con las etapas de desarrollo y terminan en las consecuencias que estamos hablando. Porque hay que aclarar algo. La sexualidad en los niños no debe ser un tabú. Los niños deben explorar su sexualidad. Eso está bien. Pero en las etapas que le corresponden. Porque de lo contrario habría un choque muy brusco entre el tipo de sexualidad que quieren y el tipo de sexualidad que deben tener. Y ahí entra mucho el tema de el cuidado de los padres, madres y representantes y cualquier persona que tenga su cuidado, niños, niñas, adolescentes. La posibilidad de mantener un hogar cohesionado donde pueda existir comunicación bidireccional entre ambos, que el niño no sea un silente que no puede opinar y de esa manera establecer canales de comunicación que puedan prevenir este tipo de hechos. Justamente con esto de opinar, que los niños puedan opinar y puedan decidir qué quieren, incluso hasta cómo vestirse. Vemos ahí también en la película que la niña es, digamos, obligada por la cultura a ir a un culto, a rezar, a orar, y ella no quiere, no le nace, no se siente identificada con eso, no le gusta. Entonces pueden los niños decidir si ir al culto o no, si ir a la iglesia o no, si rezar o no, pueden ellos decidir. Esa es una pregunta muy difícil porque no hay un consenso universal al respecto, es decir, hasta dónde los niños y niñas pueden decidir en materia religiosa. Allí hay un debate que todavía no está saldado, ¿no? Sin embargo,
en la experiencia que nosotros vemos, es común que los padres traten de inculcar los valores, incluso los de tipo religioso. Eso es normal, eso no está mal. Tal vez lo que pudiéramos alertar es en la obligatoriedad de lo mismo, es decir, tratar de inculcarlos sin ningún tipo, o mejor dicho, a pesar de cualquier tipo de resistencia. Yo creo que allí es donde pudiera estar el problema. Tú puedes inculcar tus valores, porque tú quisieras que tu hijo tenga tus mismos valores con los cuales tú te has desarrollado en tu etapa adulta. Pero el problema tal vez está en ese intento de regularizar unos valores de manera fuerte y sin ningún tipo de filtro, y de esa manera generar tal vez allí un impasse de ese tipo. Pero normalmente en la etapa de la adolescencia ya el hijo termina decidiendo qué religión quiere, qué partido político le gusta, cuáles son sus preferencias de cualquier otro tipo. Hablemos ahora del ciberacoso, porque como estábamos comentando, hay una gran cantidad de niños y adolescentes que tienen acceso a dispositivos móviles, teléfonos, tablets, internet, redes sociales. ¿Puede darse entonces un caso de ciberacoso? Sí, el tema del ciberacoso es un problema que nosotros estamos apreciando actualmente en la situación de pandemia que nos encontramos, ya que los niños y las niñas están en acceso permanente a computadores, tablas, teléfonos, y de esa manera se genera una vinculación directa con los mismos sin ningún tipo de filtro. Ahí hay un problema permanente, de allí la importancia de los padres en la supervisión de lo que ellos están desarrollando, instalar los controles parentales, ejercer autoridad de ese tipo, porque como lo digo, en el tema del internet se está generando un delito que se llama el grooming o el engaño pedrastra, y en ese tipo de engaño se genera un tipo de presión de ese tipo que pudiera convertirse en una situación que genere un delito que efectivamente sea el abuso sexual. ¿En dónde denunciar? En el caso venezolano no hay un artículo per se que castigue el grooming. Ahí la ley tiene un desfase. Sin embargo, en la ley de delitos informáticos hay unos artículos que por analogía pueden entrar dentro del grooming o engaño pedrastra. Ante esa situación es importante acudir a los cuerpos de investigación y al Ministerio Público para ejercer cualquier tipo de denuncia, y ellos a través de sus unidades de tipo informático pueden dar con la captura de estos ciudadanos que están cometiendo este tipo de delitos. Julio, ¿algo más que quieras acotar? Sí, yo creo que es importante mantener el cuidado de los niños y las niñas. En tiempos de pandemia requieren un mayor cuidado. Entiendo la situación en la cual nos encontramos y de esta manera puede complicar para la hora de lo que es el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, es necesario extremar medidas, ya que los niños pueden ser víctimas de personas inescrupulosas que puedan cometer delitos de tipo sexual en este caso y afectar la niñez de los mismos. Bueno, Julio, muchas gracias, Julio Romero, por haber aceptado nuestra invitación, compartir con nosotros acá en Contrapunto.